Bienvenidos en este hermoso día a este tiempo de luz, de revelación y reflexión. La palabra para hoy la tenemos en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 8, y también la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 14. Comenzamos por Santiago. Dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Efesios dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Qué buena palabra para reflexionarnos acerca de una fe estable en medio de los tiempos que vivimos, una fe que permanece mirando al autor de ella. Nosotros como hijos de Dios tenemos la fe del Hijo de Dios, la fe de Cristo, y esa fe no se mueve, permanece para siempre. Los hijos de Dios no nos libramos de tiempos turbulentos, de vientos fuertes que quieren desarraigarnos. Hay situaciones de prueba, de confusión, de decepción, de emociones que cambian con las acciones de otros o con las situaciones internas. Pero el problema no son los vientos, no son lo que nos han hecho, no es las circunstancias. El problema son las raíces del corazón, que están sueltas muchas veces y no están afirmadas en Jesucristo. Muchas veces están pensando que están firmes, pero en una religión, en sus propios esfuerzos, no en la fidelidad de Dios, no en la obra de la cruz, no en lo consumado, no en lo que Cristo hizo. Entonces es muy importante detectar, es muy importante entender lo que está dentro. Si entendemos que Cristo está dentro de nosotros, vamos a permitir que se arraigue, que crezca, que se manifieste. Y eso es lo que produce estabilidad. La vida de Cristo gobernando es la que va a producir esa autoridad. Santiago describe al hombre de doble ánimo como una ola en el mar. Un día cree, otro día duda, un día confía, pero otro día abandona la confianza. Y el problema, nuevamente lo repito, no es falta de oración o de conocimiento, sino esa falta de firmeza interior, de definición interior. No saber en quién confías realmente, si en las cosas del mundo, en lo que dicen las noticias, en sí mismo o en el Dios verdadero, en Cristo que hizo la obra perfecta y completa. Y esa verdad presente es una realidad para quienes creen, la conocen, confían y se arraigan, se afianzan en esa realidad. Porque eso nos lleva a la madurez. Conocer la verdad nos hace libres y permite que Cristo crezca en nosotros y se manifieste. Y esa madurez es estabilidad, que no nos movemos por cualquier viento de doctrina, no nos movemos por cualquier circunstancia, permanecemos firmes, entendiendo que tenemos la naturaleza de quien es fiel. Entonces, fieles a su propósito, a su verdad, a su guía. El apóstol Pablo en Efesios 4:14 dice también, y compara la madurez con la niñez,
o mejor dicho, la inmadurez con la niñez espiritual. Niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. La persona, el Hijo de Dios, que es un niño espiritual, se deja llevar por lo que le parece bien, por lo que le suena bien a sus oídos, sin identificar la fuente, sin identificar si viene de Dios o no. Pero el hijo maduro, que permanece en la verdad, aunque los demás cambien de línea, de rumbo, aunque las noticias sean contrarias a su fe, permanece firme, arraigado, mirando en una sola dirección, mirando al Hijo de Dios, al autor y consumador de su fe. La madurez no consiste en saber más, sino en rendir el corazón, sino en reconocer que somos débiles y que necesitamos permanecer en Cristo. La madurez consiste en permanecer firmes, mirándolo a Él, confiando solo en Él, aunque todo lo demás se mueva. Así como podemos ver, así como un árbol cuando crece, y no crece por la cantidad de lluvia, a veces hay tiempo de sequías, crece por hasta dónde llegaron sus raíces, hasta sus raíces arraigadas, esa fuerza de las raíces arraigadas en la tierra. Y para nosotros, nuestras raíces arraigadas en Cristo. Él es la buena tierra en nuestro corazón que nos lleva a arraigarnos. Si crecemos espiritualmente, es porque nuestras raíces están ancladas en la verdad, en Cristo, quien es la palabra, quien es la verdad eterna, y no en las circunstancias, aunque sean buenas o adversas. ¿Cuál es la fe que no fluctúa? Hebreos 10:23 nos muestra, dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión o la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, no se trata de mantenernos firmes en nuestra fuerza, sino en la fidelidad de quien prometió. Esa es la clave de nuestras vidas. La fidelidad de Dios ya está en nosotros, por Cristo en nosotros. Él es fiel. Fiel es el que prometió, el cual también lo hará, dice 1 Tesalonicenses 5:24. Hablando de la santificación, hablando de la obra interna en nuestro corazón. Lo que Dios promete lo cumple, no es hombre para que mienta. Y hablando de toda circunstancia y situación en nuestras vidas que tiene que ver con la formación del Hijo en nosotros. Entonces, permanecer rendidos, firmes en la fidelidad de Dios. ¿Por qué razón? Porque Él no cambia. Aunque nosotros cambiemos, Él no vacila. Aunque el mundo cambie, Él es fiel para siempre. Nuestra seguridad está en Cristo. Está en la obra consumada de la cruz y no en nuestros sentimientos o nuestras emociones. Aunque sintamos lo contrario, el sentimiento es contrario a la fe. Necesitamos permanecer en quien es fiel, no en lo que sintamos o a veces pensemos fuera de la verdad de Dios.
Permanecer sin fluctuar es confiar más en el carácter de Cristo que en nuestro sentimiento. Es confiar más en quién está en nosotros, quién está haciendo la obra en nosotros y a través de nosotros. Y aunque a veces no entendamos todo, entender y saber que Dios es fiel y sigue siendo fiel aunque nosotros no lo seamos, porque no puede negarse a sí mismo. Entonces, debemos comprender que la madurez espiritual no es ausencia de lucha, más bien hay lucha, sino perseverancia, confianza, permanencia en Cristo en medio de las luchas. Las circunstancias de la vida, los tiempos difíciles prueban la fe, pero también la fortalecen en quien están nuestros ojos puestos. Cada vez que decidimos permanecer, estamos siendo afirmados más en la verdad de Cristo, quien es la verdad. Y esa verdad conocida es la que nos hace libres para siempre, para permanecer en Él a pesar de. Gracias te damos, Padre. Amén.